consta de 3 fases, por así decirlo. Cada una va a valer lo que son 10 puntos, algo así, algo así lo hace ponderar. La doctora califica sobre 25. La pregunta que más vale es la primera. Esta primera pregunta siempre va a ser una pregunta compuesta, para lo cual les voy a hacer las aclaraciones de qué es lo que puede entrar. Que, bueno, va a consistir en que, digamos, digan las formas de gobierno, el tipo de directorio que se manejan, etcétera. Siempre va a ser, o valores, tal vez les pregunta principios, etcétera. La primera pregunta siempre es de desarrollo, es la que vale más, y bueno, eso. La segunda parte del examen son alrededor de 5 a 7 preguntas de verdadero o falso. Entonces ahí tienen que tomarse su momento para ver qué corresponde y qué no corresponde. Y la tercera pregunta o la tercera fase del examen consta en... La tercera fase consta en rellenar. Y esa es la parte más complicada del examen, porque la doctora, como se habrán dado cuenta, ella da la clase en base a sus apuntes y bibliografía que ha trabajado en estos años. Entonces la doctora agarra de Tim Marín de Dopingüe, preguntaré esto y les va a dejar para completar. Para el examen van a tener alrededor de 15 a 20 minutos, si es que no lo ha cambiado la doctora, y si son muy numerosos van a entrar hasta en 2 grupos. El día de mañana, por favor, voy a necesitar de que tengan su carnet universitario. Para las 8 de la mañana ya voy a tener lista el aula, entonces carnet universitario para ingresar y bolígrafo azul. Creo que está de más decir lo de las trampas, etcétera, porque la doctora sí se molesta mucho con el carácter que tiene, y bueno, ya saben. No van a llevar para la fotocopia todavía, porque la doctora cobra eso en el examen final. Ella no repone lo que gasta en las copias de sus exámenes, ella los dona a las fundaciones que más necesiten en esas épocas. Entonces todo lo de sus alumnos, el boliviano, se va para esa fundación que ella frecuenta. Eso es respecto a la estructura del examen. Entonces, procederemos entonces con lo más puntual que he podido rescatar de lo del año pasado y lo de este año. Perdón, estoy un poquito débil todavía. Ya. A ustedes les toca solo dar los 2 primeros temas, así que aprovechen. Vamos a empezar con consideraciones generales del tema 1, donde la verdad aquí se retroalimenta mucho lo de derecho constitucional. El año pasado entró una pregunta incluso de completar, que viene a ser de que la constitución política es punto, punto, punto. No, la constitución es punto, punto, punto. Esa es una de las preguntas que entra. La constitución es... Pero la cosa es de que aquí la constitución es muchas cosas, pero a veces la respuesta es obvia, la constitución es política. ¿Qué más preguntó? La labor del TCP es... La labor del TCP es guardián de la Constitución. Hay algunas preguntas que son muy obvias, como estas, como que el TCP es el guardián de la Constitución, porque estamos viendo generalidades en el primero. ¿Qué más he entrado de esto? Ya, empezaremos entonces con esto. En el primer tema, en aspectos generales, lo que creo que puede entrar es lo de las primeras 3 características desde el primer artículo de la Constitución, están resaltados. Puede preguntar en la pregunta de desglose de que en qué se constituye Bolivia. Entonces ustedes, según el artículo, responden que es un Estado unitario, social, de derecho comunitario y plurinacional. La doctora nos habla de que la incidencia que tiene un tribunal constitucional sobre la democracia o su relación con ella se halla en los tratados internacionales, en específico en la Carta Democrática Interamericana del 2001, creo que era por ahí. Eso es para los estados que formamos parte de la OEA, la organización, no me acuerdo, pero de la OEA. Acuérdense, si es que les pregunta algo, en el primer tema solo habla de la OEA. Esto de los tribunales constitucionales se crea a base de la promoción y protección de los derechos humanos como condición fundamental, pero esto se basa en 2 cosas: los derechos humanos, en la dignidad y en la democracia. En este tema es lo que más se desglosa con la democracia.
Eso como introducción. Lo del TCP, o bueno, el Tribunal Constitucional, se lo entiende como que es uno de los agentes de control que legitima, que protege, que guarda los derechos fundamentales y los valores de cada país, lo pondremos así, de cada legislación, porque el Tribunal Constitucional solo tiene, me acuerdo de otra pregunta, el Tribunal Constitucional solo tiene jurisdicción en Bolivia. Las sentencias de la Corte CIDH son de carácter vinculante. Y esto era un verdadero o falso. Esta era una pregunta de verdadero o falso. Esto es del tema 2. Y esto es verdadero. Cuando una institución de las que nos hablan, o sea, cuando una institución o algún tratado que haya ratificado Bolivia, lo que son los convenios de las personas con discapacidad, de no discriminación, de igualdad de género, derechos humanos, etcétera. Si la Corte Interamericana el día de mañana saca un fallo en Colombia, por decir un caso de Colombia, un caso de Bolivia, un caso de Venezuela o cualquiera de sus países suscritos, esa sentencia tiene carácter vinculante y puede ser invocada para cualquier otro país. En ese sentido, esto lo pregunto como verdadero o falso del año pasado a la doctora, entonces eso es lo que puede entrar. Pero lo importante es que sepan esto, de que todas las sentencias de la Corte Interamericana o de cualquier institución internacional a la que nos hayamos suscrito son vinculantes. ¿Qué más tenemos aquí? En el primer tema vamos a hablar de lo que son los controles de convencionalidad, que básicamente son 3, y eso es lo que también puede preguntar en la de desglose. Esto no lo anotaba. El control se basa en el difuso, en el concreto y el mixto. Estos son los que se pueden desarrollar en la primera pregunta. Ya. En el caso de Bolivia, bueno, en Bolivia tenemos un control mixto, pero hay que hacer la diferenciación de que es porque se realiza un control de derechos humanos desde el 2009, porque no creo que pregunte magistrado, ya el año pasado preguntó, pero ya nada. Antes del 2009 no habían se estaban manteniendo los 9 magistrados y por eso nos estaba preguntando, pero ya no creo. Ya, conceptos, creo que no van a entrar conceptos. Volviendo con esto. ¿Qué va a ser? Ya. Por su parte, uno de los autores que le gusta a la doctora es Kelsen, que nos habla sobre que todo acto judicial debe ser sometido a control. Y eso se refiere al control constitucional, que básicamente, un ratito voy a admitir a sus compañeros. Listo. Ya, con el control de convencionalidad, lo que se va es de que cualquier ley que haya sido promulgada, bueno, hay 2 tipos de controles, eso no quiero introducirles tanto porque no va a entrar, pero hay uno que es específico, por así decirlo, y hay uno que es general. Cuando una norma es contraria a la Constitución en general y esta norma está afectando a toda una comunidad, está afectando a todos los bolivianos, etcétera. Y hay el caso del control cuando es específico, que en esos casos solo me está vulnerando en esta situación en específica mía y de mi cliente y de nadie más. De todas maneras, se imponen lo que son las acciones de inconstitucionalidad. Eso puede entrar como pregunta. El reflejo de lo que dice Kelsen sobre que todo acto judicial debe ser cometido a control, son las acciones de inconstitucionalidad. Al respecto, había un autor que esto igual entró al examen. Hay un autor que nos hablaba sobre la importancia desde el siglo XX de la creación de los TSPs, como lo conocemos, de los tribunales constitucionales. Esto entró como una pregunta de mi primer parcial el año pasado, de que se crearon en su momento del siglo XX, fuera del órgano judicial, los tribunales constitucionales de Chile, Ecuador y Perú. Esto es lo que entró en el mío. De que cuáles eran los tribunales autónomos.
Ellos, no sé cuál es la diferenciación con eso, pero ¿cuáles son los tribunales constitucionales autónomos? Y se citan estos 5 países. Y finalmente, ¿cuáles son los tribunales constitucionales lo voy a poner así, constitucionales que están dentro de su órgano judicial, que es el caso de Bolivia y de Colombia? Bueno, ¿qué hacen estos tribunales? Si les pregunta cualquier cosa del Tribunal Constitucional, tienen que poner uno que es guardián de la Constitución y que es el encargado de resguardar el ordenamiento jurídico y precautelar los derechos humanos. Eso más lo voy a poner aquí. Guardián de la CPE, resguardar el orden jurídico. Vamos a hablar también de pluralismo jurídico, pero eso casi no entra. Ojalá no entre, porque no se avanzó mucho de eso y es minucioso. Orden jurídico y DDH. Ya, eso es de lo que esto pueden ser sus respuestas a lo que se refiere con las funciones o cualquier cosa del Tribunal Constitucional. Ya. Luego estaba Agesta, sí creo que era Agesta, que nos hablaba sobre el orden jurisdiccional. O sea, Agesta opinaba de que los tribunales no sirven o no deberían ser constituidos, que la justicia ordinaria es suficiente y que es ineficaz estas funciones o sea, no sirven estos tribunales, nos dice Agesta. Tal vez les pregunta eso de que quién es el que protesta, aunque rara vez lo hace preguntar autores, Sánchez Agesta. Bueno, Sánchez también nos va a hablar sobre lo que es la jurisprudencia. Democracia, aquí entra la jurisprudencia. La jurisprudencia, como les he dicho, de la Corte Interamericana es vinculante. Y en el caso de Bolivia, si el Tribunal Constitucional falla hacia algo, eso igual puede ser pregunta. Si el Tribunal Constitucional emite un fallo, este es de carácter vinculante con la Corte Interamericana, no. Si el Tribunal Constitucional se va a quedar en Bolivia, sin embargo, este sigue siendo controlado por la Corte Interamericana. Y una cosa que nos observan mucho con los fallos de la Corte, esto está más en el tema. Una cosa que se nos observa mucho con el tema de la Corte Interamericana, porque somos parte del sistema, es que nuestra constitución boliviana y nuestros derechos, garantías, obligaciones, etcétera, y estructura debería ser correspondiente a los tratados que hemos suscrito. Es decir, que si hay un derecho más beneficioso en el Pacto de San José de Costa Rica, en Bolivia tendría que tener lo mismo, cosa que no pasa, y es por eso que están los controles que les mencionaba, del difuso, el concreto y el mixto. Acuérdense, si preguntan, en el caso de Bolivia manejamos un control de constitucionalidad mixto. Eso, por si acaso han revisado en el primer y en el segundo tema sentencias de las cortes, les ha señalado sentencia tal de tal año, tal con tal, durante las clases. Para un trabajo, para una tarea en sí de la Corte Interamericana de Derechos de Argentina, no me acuerdo contra quién, pero así, eran 5 casos. Ya, si es de su trabajo práctico, no entra entonces. Cuando la doctora les dé sentencias, que diga sentencia constitucional 2004 tal, 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 y les dé su explicación, lo que hace para el segundo parcial es preguntar directamente el número de sentencia. ¿Qué sentencia se diga? Eso es lo fregadito. Pero eso les va a dar. Ya, ¿qué quiero rescatar de esto? Características del control de convencionalidad. No, esto es de la Constitución. Esto igual entrado. La Constitución, no me acuerdo cómo lo ha planteado, pero por eso lo voy a poner así nomás ya. La Constitución la Constitución tiene carácter, la CP tiene carácter de permeabilidad. Yo tampoco sé a qué se refiere con permeabilidad, pero así nos ha preguntado. ¿Cómo se decía? Permanenciabilidad. ¿Qué más puedo rescatar del primer tema? Es que es ya algo de
Si es que les ha mencionado autores, porque a veces los cambia, si les ha mencionado a Kelsen, si les ha mencionado a Sánchez, si les ha mencionado a tal o a tal de sus apuntes, chicos, rescaten lo más importante, porque es de ahí de donde saca las preguntas de completar. Nunca pregunta autores, pero ubicas de qué pregunta de tal autor cuando respondes así. Entonces, continuando, los tribunales, las cortes y las salas constitucionales nacen después de una coyuntura de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y etcétera. Y van a cumplir tres funciones que son la normativa. A ver, ¿dónde está el documento? Esto, funciones, vamos a ponerlo aquí. Esto iba a entrar. Es que generalmente la pregunta de desarrollo componen tres elementos. Entonces, por eso es que me detengo en la normativa. La normativa, la política y la de derechos humanos, creo que era, no. Sí, era la de derechos humanos. Y de DDH. Esas son las tres funciones principales del Tribunal Constitucional. ¿Qué más puedo decir? La verdad es que no hay mucho de este tema, no he entrado mucho. Los valores. La doctora es muy estricta con los valores. Si les ha dicho que son 5 valores, no saquen más valores. Con Constitución hemos ido a pedir la revisión de examen y no solo se molestó. Los valores que ella más rescata y ha mencionado durante el tema 1 eran estos tres. Yo lo había notado. Estos tres son los valores que más rescata la doctora en todos sus exámenes. Entonces, les puede pedir que expliquen. La tolerancia, el ejemplo clásico son los convenios y los artículos en contra de la discriminación. Está en que Bolivia se constituye un estado laico, libre de religión, en que se respeta la integridad de todos, independientemente de su edad, de su género, orientación sexual, identidad de género, raza, etcétera. Hay infinitos ejemplos. Con el pluralismo político se va a referir, tal vez haga esto porque está con lo de las elecciones. Con el pluralismo jurídico se refiere a de que para que una democracia sea legítima, se tiene que tener más, por decirlo así, más de un postulante. Tiene que haber pluralismo de elecciones. Eso no pasó, por ejemplo, con la elección de nuestro director Magariños, que hace un excelente trabajo, pero no había pluralidad en ese entonces. Es diferente cuando hay 2, 3, 4 candidatos. Entonces, Kelsen, cuidado con eso, Kelsen es el que critica esto, de que si no hay un pluralismo jurídico, perdón, un pluralismo político, es nula la democracia. O sea, ¿para qué vamos a votar si va a ganar el de siempre? Algo así es lo que nos habla Kelsen, desde el punto de vista de la doctora, claro. Luego hay sentencias, ¿qué más? Puede preguntar, esto igual, no sé por qué haber preguntado ese año. Preguntó el concepto de la prescripción. Que la prescripción la vamos a entender como, te voy a admitir, compañeros. Ya. A la prescripción la vamos a entender como, bueno, yo la entiendo así y es lo que me ha hecho valer el año pasado. Es como la extinción de un derecho por el lapso del tiempo. Está el ejemplo de excelencia. Ustedes que ya llevaron Civil 2 van a ver lo de la usucapión, por ejemplo. Acuérdense de que de que es por el plazo del tiempo. Uno deja de ser poseedor dueño, propietario de un inmueble, porque no lo poseía, otra persona le ha dado más uso, etcétera. No me acuerdo por qué me he preguntado, pero ya. ¿Qué más puede preguntar? Las acciones. De nuevo, para Kelsen, acuérdense de eso, de que no estamos hablando ahorita no, la doctora no está tocando temas pospositivistas o una corriente acorde a las líneas jurisprudenciales actuales del TCP, pero nos sirven de algo. Ya, el control normativo que hacen se refleja en las acciones de inconstitucionalidad y esto ha entrado. No sé por qué le gusta poner estas cosas a la doctora. Esto de las acciones de inconstitucionalidad. Esto puede entrar así. Un ratito. Control de constitucionalidad. Y esto, acuérdense de que const debe ser. Esto es en base al principio erga omnes, que es prácticamente es el pro homine, pero con otro nombre. Acuérdense de eso, de que siempre para los humanos, para el hombre y en beneficio del hombre. Esto sí ha entrado.
Para mí que sí vuelve a entrar, pero ya. Eso con el órgano. Vamos a ver cuál era lo del normativo. Ya, en el normativo, no creo que entre el normativo, pero por si acaso, acuérdense que en el caso, bueno, con las funciones del... ¿Dónde está? Ya. Que en el caso de la función normativa se refiere a las acciones de amparo, ya sean las individuales o las ¿cómo se llaman las otras? Perdón. En el control normativo son las acciones de amparo, la popular o la individual, que son las de acciones de libertad, locomoción, son las de interpares, cuando una persona que se le afecta, o cuando la persona que se le afecta es un particular, no un general, como les decía. Y finalmente, con el control político, se va a encargar de las competencias entre el nivel central y los departamentales o locales. ¿Dónde hemos anotado esta? Aquí está. Aquí lo voy a poner. Acuérdense, acciones de defensa se llaman. Y acuérdense de que se diferencian las generales y las particulares. Eso tal vez, pero más o menos. La política, esto es para la competencia, es decir, que a quién le compete cada cosa según la jerarquía, si le compete al órgano judicial, o sea, digamos, eso es un ejemplo, pero un caso de divorcio normal, común, corriente, llevado a cabo en el juzgado de familia número 2 de la capital de Sucre, es de competencia de todo el órgano judicial y hay que elevarlo hasta el Tribunal Supremo, no. De eso se va a encargar esta función política, de que no llegue a las instancias que no tenga que llegar, mientras que digamos que ese divorcio sale mal, se han vulnerado garantías, todo, y recién puedo ir a un amparo y esto me va a respaldar de que sí, ahora el TCP tiene competencia, tiene jurisdicción sobre tu amparo porque se te han vulnerado derechos y garantías, etcétera. ¿Qué más? No pregunta artículos de la Constitución, la verdad. ¿Qué puede preguntar? Algo de los jueces sabía. A ver, ¿cómo era? La función de lo judicial es una sola, aunque sean diferentes jueces en diferentes materias, familiar, civil, penal, etcétera, nos habla la doctora de que esto es exclusivo del órgano que es especializado, es decir, del Tribunal Supremo del órgano judicial. Entonces, esto es lo que más se observaba, de que por qué algunos países ¿dónde está esto? Porque algunos países tienen sus tribunales constitucionales fuera del órgano judicial. Este es el caso de Chile, Ecuador y Perú, que lo tienen afuera porque ellos han considerado de que si se van a tratar problemas o cosas que han pasado dentro de la jurisdicción ordinaria, estos van a tener que ser tratados aparte para guardar los principios de transparencia, o sea, todo lo bueno, por así decirlo. Estos autónomos siguen más o menos la misma línea, pero ya, memorícense los países nomás y tenganlos ahí picados a la mano de cuáles eran. Utilidad, guardián. ¿Qué más puedo hacer de este tema? Es que es corto el primer tema. Régimen democrático sí ha entrado. ¿Dónde está esta? Ya. La democracia se basa en el respeto a los derechos humanos. Ya les he dicho de que si algo es más beneficioso, Bolivia debería estar a la par, pero no lo está, pero ahí lo tenemos por si acaso. Respecto a este punto, el régimen democrático es donde tenemos instalado las salas constitucionales del TCP, que es o sea, las salas dentro del TCP son las que van a aplicar los principios de jerarquía y supremacía constitucional, que no me acuerdo en qué parte de la Constitución estaba, pero a eso se refieren. Ayudan con la estructura, son como los mediadores entre la institución y entre las personas. Entonces, esto también es como una garantía, por así decirlo. En las salas nos dicen, las salas constitucionales, ahora hablando dentro del tribunal, que los poderes deben regirse por actos administrativos, los valores y los principios constitucionales. Si se contrarían valores, principios o se salta una jerarquía, el ejercicio que se da es nulo. No sirve de que yo me haya ido a un amparo si no he adaptado la vida ordinaria antes. Según la doctrina, nuestro Estado boliviano tiene doble personalidad. Acuérdense de que es como alguien bipolar, así lo pondremos para que se acuerden. Porque a veces actúa como persona de derecho público y a veces actúa como persona de derecho privado. Eso les puede preguntar. Cuando el Estado, un rato voy a admitir, ya.
cuando el Estado actúa como persona de derecho público y cuando actúa como persona de derecho privado. Aquí está el ejemplo de excelencia de que si se comprueba de que el Estado ha transgredido algún bien, el Estado ha vulnerado algún derecho a alguna persona, se lo puede mandar a la cárcel al Estado, se lo puede mandar a un funcionario que cumpla ahí la condena de libertad, etcétera. No, no se puede porque el Estado no es una persona natural, es una persona jurídica. Entonces, lo que se hace en estos casos es que generalmente se dan compensaciones económicas a las personas que han sido vulneradas y se les trata de restituir en todo el daño que se haya podido hacer. Estas sanciones llegan a millones de bolivianos. En los casos, en la vida real, hay personas que han salido el Estado debiéndoles millones. Entonces, perdón. Entonces, a eso acuérdense de que el Estado tiene doble personalidad como Estado público y como Estado cuando actúa en el derecho público y cuando actúa en el derecho privado. Nos hablan también de que en el proceso constituyente que hubo antes de nuestra constitución, cuando queríamos reformar la constitución, había una sentencia que nos decía de que los asambleístas debían tener una legitimación, esto puede preguntar, tenían que tener una legitimación activa. Asambleístas. Al día de hoy, los asambleístas son la voz y el voto del pueblo. Legitimación activa. Los asambleístas son los representantes del pueblo, volviéndonos a los principios de que vivimos en una democracia participativa, representativa, democrática, comunitaria, etcétera. Porque esto se refería a que solo se pueden, o sea, de que solo, no creo que pregunte, pero igual me da miedo. Cualquier cosa saca. Solo por si acaso, vamos, por si acaso con esto, los actores lo voy a poner así, pero tal vez es otra la palabra. Quienes pueden invocar esta legitimación activa actualmente son el defensor del pueblo. Han debido ver, sería bueno que lean los informes del defensor del pueblo porque para mí es lo más humano que hay de la justicia. El defensor del pueblo se encarga de los grupos, perdón, he sido resfriada. El defensor del pueblo se encarga de hacer o sea, es el que más contrasta con la realidad de Bolivia. Él no es que defiende ante la justicia a los grupos vulnerables, sino de que se encarga de hacerles un lugar. El defensor del pueblo estos últimos 3 años, creo que lo que más ha sacado son lo de las personas privadas de libertad, lo de la comunidad LGBTI, y ha sacado sobre, ¿qué más había? Sobre los derechos de las mujeres y de las trabajadoras del hogar, creo que era lo último que he leído. Pero bueno, esto es defensor del pueblo, el parlamentario, en ese momento creo que se llamaba así, el parlamento, o parlamentario, y finalmente el representante del Estado, que básicamente es el presidente. Esto les puede preguntar al respecto de quiénes pueden activar la legitimación activa. ¿Ellos son los más legítimos o son los que están más respaldados con la democracia? Por así decirlo. ¿Qué más aquí? La incidencia. La doctora sí maneja los subtítulos, ¿para qué? Entonces es a lo que me he abocado. Ya. ¿Por qué estamos viendo democracia y la jurisdicción constitucional? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Si les pregunta algo así es porque es la Constitución tiene incidencia en la democracia porque es la aplicación y el ejercicio de la Constitución, mi redundancia, en base a las sentencias del Tribunal Constitucional. Tienen denominadores comunes, es decir, que tienen que manejar el mismo lenguaje ambos. No puede ser para el Tribunal Constitucional, digamos, acción del habeas corpus y que para el derecho ordinario o para fuera del tribunal sea otro nombre. Entonces tienen que manejar el mismo lenguaje, tienen que tener líneas coincidentes. O sea, esto es bellísimo. Ojalá lo vea. Yo quiero verlo en quinto, pero ya estoy ahí.
Las líneas jurisprudenciales, eso es un monstruo lindo, porque en Bolivia y en cada país se maneja, este va a ser nuestro valor, este va a ser nuestro principio, y en base a eso se hace un arbolito. Un árbol tiene sus raíces, y de las raíces va a salir el tronco, va a salir las ramas, las manzanitas, todo lo que se imaginen. Y para cada país es diferente. Las líneas jurisprudenciales son, no, esto no lo ven con la doctora Pipi, pero las líneas jurisprudenciales son la base del derecho y la representación de derechos humanos en cada país. Pero no les voy a preguntar eso. Perdón. También, ay, si les puede preguntar también, eso igual puede entrar. Voy a volver aquí arribita. La jurisprudencia así son cortadas sus preguntas, o sea, dejan mucha creatividad, la verdad, y yo igual me he chipado más de una vez con ellas. La jurisprudencia es fuente del derecho constitucional. Derecho constitucional. Para los que han pasado con la doctora Tani el año pasado, este primer parcial es como que ya es como un repaso de lo del año pasado, al menos con el primer tema. ¿Qué más podemos ver con las esferas? Efectividad. Casi no tenía de esto. Casi no entro sobre los entonces, ¿qué más tengo? Les puede preguntar de interpretación. Eso más. La interpretación constitucional. Aquí hay dos respuestas. Acorde a la línea jurisprudencial. Es lo que les decía de las líneas, de que esto, así, Bolivia se va a enfocar en las ñocs. Bolivia va a proteger al indígena, la cultura, etcétera. Pero no es, y eso cambia en otros países, en otras legislaciones que no van a prever a las ñocs dentro de su legislación. Es lo más bonito que tenemos en Bolivia, la verdad. Pero ya. De hecho, Bolivia, como comentario, Bolivia tiene el estándar más alto de derechos de los indígenas, que gracias al doctor Valdivieso fue eso, pero igual que hasta en África tengo entendido que han utilizado las sentencias que hemos fallado con la corte al respecto. Entonces les hemos dado identidad a algunos pueblos africanos allá. ¿Qué más? Y la interpretación, ¿cómo era esto? La interpretación implica, ahí está lo que cambia, implica, y aquí está lo sencillo, darle sentido a los preceptos normativos. Voy a avanzar con esto nomás. ¿Qué más? Régimen democrático, control de constitucionalidad, los valores. Esto es lo que yo ya he podido extraer, pero ahí se va. Esto no les va a preguntar desde aquí, de mi apunte, no les va a preguntar esto, porque eso es lo que yo ya extraje. Constitución, ¿qué más de este tema? Las bases. ¿Y dónde lo anoto? Esto va a ser como un extra, ¿ya? Bases de la jurisdicción. No era jurisdicción, ¿qué era esto? Bases sobre... esto sí entra. Bases del control de constitucionalidad. Aquí ya es un poquito repetirlo porque es la base normativa, el ejercicio de derechos y la dilucidad. El normativo hemos explicado, el ejercicio de derechos humanos y la dilucidad, que solo lo van a ver aquí, así que acuérdense de que si no se van a acordar si está ahí. La dilucidad se refiere a un control político, el control de competencias, etcétera. Es lo que hemos visto, o sea, le decíamos político arriba, pero aquí lo vamos a tener como dilucidad, aunque póngale político igual, para que se acuerden. Yo creo que les hace valer. ¿Qué más del tema 1? No creo que les ponga nada práctico. A ver, un caso que nos puso el año pasado fue ¿qué pasa cuando un país no cumple con lo que señala la Constitución? Referente por ejemplo, derechos civiles y políticos, es decir, a las elecciones, etcétera.
Y en ese caso, por ejemplo, les puede preguntar así de que qué pasa si una constitución no cumple con derechos civiles y políticos, y les va a poner ejemplos de presidencia, de diputados, senadores, alcaldes, prefectos, etcétera. Y según nuestra línea jurisprudencial, esto es, como diría la doctora, es un enfado a la democracia, porque se entiende de que el gobierno es del pueblo, donde la titularidad del poder político, o sea, como representante, está en el gobernador, el gobernante, el diputado a quien se haya elegido, pero este ejerce el poder que se le ha delegado, eso acuérdense siempre. Les puedo preguntar así de cosa tramposa, en quién reside el poder? El que responde el presidente se tira. Pero el poder reside en el pueblo y está delegado. Eso, acuérdense de la palabra, está delegado hacia las autoridades que han sido elegidas. ¿Qué más puede preguntar? No. No creo que les ponga más. Control de constitucionalidad ya hemos visto, la tutela, a ver, acuérdense, eso sí o sí yo creo que puede entrar eso, que el control de constitucional está compuesto por el ámbito normativo, el político y la defensa de derechos humanos. Eso acuérdense. Si uno vulnera un caso, pluralismo, tal vez les pregunto sobre pluralismo jurídico. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo quería decirte una cosita, perdón. Eso que dijiste que lo hiciste con tus propias palabras, creo que sí entró también a lo que viene siendo el tema que nos explicó la doctora. Y quería saber si nos podías volver a explicar todo el tema uno, porque la mayoría de mi curso no entendió absolutamente nada. Ya, la verdad es que les voy a pasar el apunte, la estamos haciendo sobre la marcha con lo que recuerdo de los exámenes. Entonces vamos a repasar rapidito. Esto de aquí lo van a tomar como que son posibles preguntas que pueden entrar. Lo siguiente, un rato. Ya, entraron. Ya, lo siguiente que necesitan de este tema, saber que el Tribunal Constitucional, vamos de lo grande a lo chiquito. El Tribunal Constitucional es el guardián, el protector y el garantista de los derechos humanos. Sus funciones, o lo que más va a entrar, que es que tiene una función normativa, acuérdense de la ley, acuérdense de etcétera, que se refiere a las acciones que se pueden presentar hacia un tribunal. Estas son generales a veces, que se llama acción popular, cuando afecta a todos los bolivianos, lo pondremos así, y hay que corregir esa ley. Y luego está la individual, que son las acciones de libertad, del habeas corpus, cuando a una persona la encarcelan sin justa causa por más de 8 horas, la tienen que liberar obligadamente, eso es un habeas corpus o una acción de libertad, por ejemplo. Eso no necesito de que se involucre a todo Bolivia, necesito una persona. En la función o en el ámbito político, el tribunal tiene esta característica política porque va a dilucidar o va a dimitir los problemas de competencia entre las demás cosas que componen el órgano judicial. No le puedo dar competencia a un juez en materia de familia, no le puedo dar la misma competencia a un juez en materia familiar que a un magistrado. Ese es uno de los ejemplos. Aquí van a dilucidar de quién es la competencia y de qué. Y lo principal, la defensa de los derechos humanos. Un rato voy a hacer que entre su compañero. No sé si bien, ya. La defensa de los derechos humanos, porque esto es lo más importante, de que los valores y principios y las líneas jurisprudenciales de Bolivia deben ir acorde a lo que son los tratados que hemos ratificado. El que más se cita es el Pacto de San José de Costa Rica, sin embargo, hay muchos más que son contra la discriminación, contra la violencia de género, etcétera. Esto ya es un poquito de que hagan memoria, porque es como les he dicho, los tribunales cuando se han creado, esto ha entrado a mi examen, los tribunales cuando se han creado han visto cada uno su línea jurisprudencial de que si era prudente de que el tribunal que va a guardar la Constitución esté dentro de su órgano judicial o no lo esté. Esto les puede preguntar a cuál corresponde Bolivia, que está dentro del órgano judicial con Colombia. Ahora con el control de constitucionalidad, esto es lo que entra, esto puede preguntarlo de que a qué se refiere con el erga omnes. El erga omnes es un sinónimo más de lo que es el principio pro homine, de que esto siempre va a ser para las personas, en beneficio de las personas. ¿Qué más de aquí? No, van a avanzar en el tema 4,
cómo hacer los controles de convencionalidad, así que como mucho les puede preguntar qué controles hay y cuál es el de Bolivia. Es el difuso o el americano, como se dice, el concreto y el mixto. Bolivia opta por un control de constitucionalidad mixto. Ahora hablando de Kelsen, que es el que ha desarrollado la mayoría del tema con la doctora, se refiere a que cualquier acto judicial, es decir, cualquier norma, cualquier fallo, cualquier sentencia, desde el juez más pequeñito hasta el magistrado, tiene que estar sometido a un control de que vaya acorde a la constitución política. Y si no, se lanza lo que es una acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta. Eso. ¿Por qué tiene Bolivia un enfoque mixto? Porque nosotros actualmente admitimos lo que son las acciones de inconstitucionalidad que sean concretas o difusas. No difusas, no es el nombre difuso. Las concretas sí, no recuerdo el segundo. Ya. Régimen democrático, asambleístas. Esto puede preguntar, como les digo, o sea, esto les puede preguntar quiénes son los actores de la legitimación activa, pero en este caso acuérdense de que son las autoridades que decidamos. Aquí lo que les puede preguntar, esto que subo aquí, esto lo voy a subir aquí porque va más acorde. Aquí les puede preguntar, aquí estaba, no, aquí había otra cosa. La democracia. ¿Quién tiene el poder? Esto sí. El poder reside en el pueblo y es delegado a la autoridad. Sea el presidente, sea el magistrado, sea el gobernador, de lo que sea, el poder siempre reside en el pueblo y está representado en base a los principios de que vivimos en una democracia representativa, participativa y comunitaria. Estos derechos, independencia, esto casi no. Estos son los valores que les puede preguntar. Esto no recuerdo por qué nos preguntó, pero también les puede preguntar, explique el valor de la tolerancia, el ejemplo de la 045 con la discriminación, cualquier cosa, pluralismo político, el tema de que tiene que haber más de un candidato para algo, para que de verdad exista una democracia legítima. Y de la equidad, esto se puede referir tanto a lo que es equidad de género como es equidad de oportunidades, equidad laboral, etcétera. Hay muchos ejemplos, cualquiera les va a servir. Prescripción, me pregunto ese año, no recuerdo por qué. Esto ya es una acepción mía de a qué se refiere con lo que hay que, un ratito voy a admitir, de lo que se supone que es el objetivo de la materia, cómo se admiten, cuáles son los requisitos, etcétera, y los procedimientos para que proceda. Y el control de constitucionalidad no lo van a tocar hasta el tema 4. Ahí lo vamos a dejar de que tiene esos 3. Y cualquier cosa, si no se acuerdan, estas 3 cosas que ya hemos mencionado arriba, de que viene a ser una cosa normativa, la ley viene a ser el control de que las normas estén acordes a la Constitución, tratados y derechos humanos, en pro de los derechos, del ejercicio de derechos humanos y de la dilucidad que ya hemos explicado que era el político. Eso es respecto al primer tema. Creo que no tengo nada más importante, tal vez pluralismo jurídico, pero no he entrado. Van a encontrar los valores en, no sé si les conviene leer, pero ya los artículos. Hay valores que son la armonía social, la independencia, especialidad, celebridad, gratuidad, cultura de paz, pero la verdad que no se ha puesto a explicarlos en mi clase al menos. Entonces, son los que ya les había hablado de la tolerancia, etc. ¿Quién levantó de nuevo? ¿Quién levantó su mano? Sí, Fabiana. Ya, eso queda con lo del tema 1. Voy a tratar de ser más rápida con lo que es el tema 2. Entonces, cualquier cosa, acuérdense de las líneas jurisprudenciales como un reflejo de los principios y valores de cada sociedad. No creo que les pregunte otros valores, la verdad, de explicar.
competencia de los tribunales constitucionales, etc. Ya. Ahora vamos a hablar de jurisdicción constitucional. Para que, a ver, nos dicen de que un tribunal constitucional tiene una jurisdicción que la crea para ser especial y exclusivamente en materia constitucional. Es decir, que el tribunal constitucional no puede admitir nada que ya sea ordinarizado, no se puede admitir nada que, en otras palabras, ya esté en los juzgados. El tribunal no tiene que estar encargado de divorcios, de contratos de compra y venta, de casos de asesinatos, etcétera. No, el tribunal tiene potestad solo en materia constitucional, que son los derechos, garantías y acciones de defensas que hemos mencionado. La jurisdicción o lo que es esto no debe ver con el Mérida, pero a ver, hay una frase que decía de que todos los jueces tienen jurisdicción. Yo soy juez en materia de familia y tengo jurisdicción, pero lo que no tienen todos los jueces es la competencia. El juez de familia no puede meterse con lo del juez de materia civil. El juez de civil no se puede meter en materia penal, etcétera. Todos tenemos jurisdicción, sin embargo, no todos tienen la competencia. Entonces, el TCP tiene jurisdicción sobre todas las materias, pero solo va a tener competencia sobre lo que viene a ser en materia constitucional. Esto se crea porque se necesita perfeccionar y poner en vigencia el Estado de Derecho. Eso puede entrar. ¿Dónde está? ¿Para qué sirve la jurisdicción constitucional? Para poner en vigencia al Estado de Derecho. Recordamos que el Estado de Derecho viene a ser la consagración de la tesis y la antítesis del poder y el derecho. Es decir, un Estado de Derecho es donde coexistimos nosotros como sociedad con el poder y el derecho que va a limitar el poder para las garantías y los derechos fundamentales. Eso como pregunta de cosas puede entrar. Ya. La competencia del TCP en especial les permite que tengan una adaptación a la Constitución, en realidad nacional, etc. La Constitución nuestra tampoco es rígida, pero hay algunas situaciones donde lo es, y esto provoca problemas al momento de aplicar las leyes menores. O sea, chocan derechos, hay un roce de cuál va a prevalecer más. Entonces, es labor del TCP de dilucidar eso. Eso pasa cuando una norma es muy rígida, como les digo. Eso pasa en estados dictatoriales. El año pasado hemos hablado de que los estados dictatoriales es cuando se toma por la fuerza algo, y básicamente un estado dictatorial es cuando lo que diga la persona al mando o el presidente es sagrado, se cumple porque se cumple. Y eso está mal, según la democracia, según la Constitución, etcétera. Y en base a eso se toma de que la jurisdicción constitucional, acuérdense, limite eso, evita que pase eso. Lo primero que pasa en los golpes de Estado, eso como comentario, lo que primero pasa es de que se destruyen estas instituciones para que no hagan nada, la verdad, y luego se vuelven a construir tiempo después, etcétera. A ver, procedimientos de garantías, ¿qué más tenemos en este subtítulo? Las características de los... esto creo que es algo general que todos sabemos. La característica principal de los tribunales o de cualquier jurisdicción es la independencia. Hay independencia de órganos, hay independencia entre tribunales. No puede depender ninguno del otro o no puede dejarse llevar. Se supone que el Ejecutivo es independiente de los demás, perdón, que los demás órganos son independientes del Ejecutivo, pero en la realidad vemos que no es así, que el órgano ejecutivo es el que termina mandando, en otras palabras, a los demás órganos, lo cual es una inferencia en lo que son las normas y valores y principios de la Constitución. Fuera o sea, ya hemos hablado de esto como, o sea, dentro del tribunal, eso como cosas constitucionales lo pondremos. Mientras que, ¿qué es lo que pasa en lo ordinario? Lo que les decía de que el tribunal no tiene por qué saber de un caso de divorcio, no tiene por qué saber una compra y venta. Eso es ajeno para él. Eso solo se va a limitar al poder estatal y puede poner tal vez de que su finalidad, ¿cómo lo ponemos aquí? Finalidad de esta.
de la jurisdicción constitucional como vigencia de principios y valores. Es como les digo, todas las normas tienen que haber pasado y ser aprobadas, por así decirlo, tienen que ser emergentes de la Constitución, nunca contradictorias, nunca ambiguas, tienen que ser siempre de esa naturaleza, que sean claras, que sean así respetando derechos, etc. Porque si no, la verdad no sirve. Ahora hablando de la competencia que les decía del tribunal, había un artículo, pero aquí les puedo preguntar por si acaso de que, por ejemplo, en el caso de los magistrados autoprorrogados que han sido tema de conversación durante el año pasado, eso, por ejemplo, es una contradicción, uno, a la democracia, dos, al Tribunal Constitucional y finalmente ante la justicia constitucional. Es decir, que el TCP no ha hecho su trabajo en ese entonces, no ha guardado los principios de la Constitución. Eso puede ponerlo como algún tipo de ejemplo. Ya, el tribunal emite lo que hemos visto arriba de que sentencias que producen efectos vinculantes. Lo que yo emita aquí en Bolivia se va a quedar en Bolivia, pero si yo lo elevo a rango de corte interamericana, por decirlo, se puede aplicar en todo el sistema de la corte. Es lo que les decía el ejemplo de que en África algunos pueblos indígenas han sido reconocidos gracias a que Bolivia tiene la vara más alta actualmente de derechos de las comunidades indígenas originarias de cada país. Las sentencias que van a emitir los tribunales tienen un elemento político, eso sí. Es decir, que no todo puede ser normativo, no todo puede ser de valores, porque se adaptan a la coyuntura de cada sociedad y de cada momento. El día de mañana, en agosto, vamos a estar votando. Vamos a terminar de votar y otra vez vamos a entrar en reformas de la ley sobre las leyes de postulación, las leyes electorales. Se van a tener que tener reformas porque hemos encontrado que hay vacíos, que hay problemas. Se va a tener que trabajar en eso. Y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional constantemente. Cada vez que avanzamos, hay que actualizarlo, en otras palabras, hay que ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, qué es lo que podemos aportar nosotros, etcétera. Eso puede preguntar, ¿cuál es el principio constitucional? Estoy muy principio constitucional más importante. Obviamente no lo va a poner así, pero para que se acuerden. El principio constitucional más importante. En estos primeros dos temas, el más importante va a ser... ¿cómo se llamaba esto? El poder constituyente. Aquí había otra verdadero y falso que recuerdo. Decía la Constitución tiene... sí, CP tiene matices políticos. Y esto es verdadero. Una serie de sistema, imparcialidad, finalidad. Esto está muy breve. Naturaleza jurídica. Ya. Con estos ahora hablando. La Constitución es una de las expresiones institucionales y jurídicas de una sociedad. Limita el poder político, que lo principal es controlar que los órganos sean efectivos, nuestros 4 órganos cumplan con sus funciones, pero que a la vez no se mezclen con ellos, que de nuevo no pasa en la realidad. Pero de todas maneras tiene una autonomía que informa, que eso puede entrar. La Constitución, la justicia ordinaria. No va a entrar así, pero esto es como comentario. La justicia ordinaria le debe al Tribunal Constitucional, lo pondré. Le debe al TCP, subordinación. Subordinación había un verbo más. ¿Cuál era? En subordinación lo dejaremos. Pero pues, es lo de la subordinación, esto le debe por la supremacía y jerarquía. Es de la justificación de por qué les deben subordinación la justicia normal. Ya, continuamos con... La verdad es que no entra casi nada de esto. Creo que el tema no era más largo.
Ya. ¿Qué más? No va a preguntar artículos. La verdad es que en clases nos citaba muchos artículos que no han entrado para pequeñas prácticas en el aula, pero no para más. Había un autor que nos habla sobre que el Tribunal Constitucional es el instrumento para efectivizar la Constitución también, porque es el máximo intérprete y goza de jerarquía superior a todos los órganos constituidos. Es decir, que tiene asegurada su independencia para defender la Constitución, cosa que no pasa. Pero bueno, em, su con- lo único que más aquí puede entrar es su jurisdicción, su competencia. Para el Tribunal Constitucional, de nuevo, tiene jurisdicción en todo, así lo voy a poner. Ustedes lo plasman como quieren en su examen. En toda Bolivia, en toda la legislación, así lo ponemos. Pero solo tiene competencia en materia constitucional. Es decir, que si el día de mañana en un proceso penal por estupro, por ejemplo, que tuvimos fuerte el año pasado, hace 2 años con la Corte Interamericana, hay un fallo por estupro de Brisa versus Bolivia ese. Es decir, de que eso era materia penal, tiene jurisdicción y tiene competencia porque ha ascendido hasta el nivel constitucional, porque se han ido a las acciones. Eso más les voy a dejar, las acciones de defensa. Aunque eso es otro tema, pero igual, ojalá no entre las acciones de defensa, están las populares, y luego están las acciones de libertad, acción de... Estas son las que más entran, la acción de libertad, creo. No me ha preguntado más. Estas de libertad, igual su otro nombre es el habeas corpus. Porque en el tema 3 o el 4 es el donde se desarrollan más estas. La verdad es que el tema 2 me queda muy corto. Yo igual he revisado mis apuntes del año pasado y no tengo nada más que 4 páginas de lo que hemos avanzado. ¿Qué más puedo rescatar de aquí? Subordinación, legitimidad, Creo que sería eso todo, porque como les digo, en clase se avanzan muchos artículos y los citamos, pero no los preguntan, ni siquiera te pregunta de que en qué artículo está esto o qué es lo que se maneja en esto. Considero de que esto es lo más extraíble de los dos temas, porque igual ustedes ya han debido estar estudiando, he podido revisar algunas clases de la doctora, he podido asistir, y la verdad es que no ha cambiado mucho, tal vez algunos detalles que no creo que tengan relevancia. Estos apuntes se los voy a pasar a Natalia para que los puedan ver, también vean hay algunas preguntas que sí recuerdo y que sí pueden entrar, y bueno, esto sería por la clase de hoy para prepararles a su examen. ¿Hay alguna duda, pregunta? Bueno, chicos, voy a dar por concluida la llamada. El día de mañana necesito que estén en punto porque la doctora no admite que entren después de llamar la lista. Carnet universitario o el de identidad en su defecto, un bolígrafo y no van a necesitar nada más. Yo voy a estar antes en el aula para acomodarla, entonces, por favor, vamos a empezar rápido, 20 minutos máximo el examen. Y les deseo suerte, chicos. Espero le hayan estudiado. También asistido a las clases de la doctora, que la verdad son muy útiles para rendir su examen. Eso va a ser todo por hoy y buenas noches. ¿Nos vas a pasar los apuntes? Sí, ahorita los voy a pasar a un documento horizontal vertical y se los paso a Natalia para que les reenvíe. Gracias. Hasta luego.